nuestro siguiente tema, que es el ambiente preelectoral, las elecciones en Costa Rica, que van a ser el próximo domingo. Costa Rica un poquito más al sur de Honduras. Este domingo celebrará la primera vuelta de las elecciones generales. Es un proceso que elegirá presidente, 2 vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, su poder legislativo. Cabe destacar que en estos comicios serán los que mayor número de candidatos inscritos desde las elecciones de 1930, con 25 partidos para las elecciones presidenciales y 36 para las elecciones legislativas, batiendo el récord anterior en las elecciones del 2006, en que hubo 18 partidos. ¿Cuáles ves que son las características generales de esta primera elección en nuestra región en este 2022, Javier? Sí, bueno, ya vimos allí la primera, ¿no? La primera característica es que va participando un montón de gente, ¿no? Y claro, en clave costarricense, que es un país que ha gozado por muchísimos años de una gran estabilidad política, ¿no? No hay ejército, ha habido durante muchos años un bipartidismo relativamente sólido, respetuoso, ¿no? No ha habido extremismos ni de ningún ultra, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda durante todas estas décadas, y que ciertamente, pues dentro de este contexto, que hayan tantos candidatos, tantos partidos, ¿no? Tomando en consideración que estamos todavía en un proceso que evidentemente muy probablemente va a terminar de 8 años del partido de gobierno, y que bueno, se cierra porque obviamente, como siguiendo la tendencia mundial, ¿no? De que muy pocos son los partidos y los gobiernos que renuevan, que se reeligen. La pandemia tiene algo que ver con esto, ¿no? Y más aún en una Costa Rica tan dependiente del turismo, tan dependiente de la dinámica comercial centroamericana, pues evidentemente no va a ser ajena a esto, ¿no? Sin embargo, eso habla también de una necesidad de buscar nuevas alternativas, aunque claro, más allá de tanta candidaturas o candidaditis, ¿no? Hay tres grandes actores en esta contienda. Hay está, por supuesto, solamente a tenor de meramente mencionarlos, ¿no? Para no mencionarlos a todos, está el caso de bueno, empezando siempre por la mujer, que eso siempre es algo muy apreciable, ¿no? En el caso de Linet Saborío Chaverri, que es, digamos, la apuesta que de alguna manera busca levantar un poco la propuesta de centro-izquierda. Por otra parte, está una figura interesante, que es la de José María Figueres, hijo del expresidente Pepe Figueres, uno de los responsables principales de la abolición del ejército en Costa Rica desde el año 48. Y evidentemente también destaca el caso de Fabricio Alvarado Muñoz, que es un secretario general de un partido llamado Nueva República, que bueno, busca ser como esa vía alternativa al bipartidismo previo al partido de gobierno, ¿no? Que valga el comentario también, un partido de gobierno que, de acuerdo a las últimas encuestas, su candidato no llega ni siquiera al 1%, como 0.6%, ¿no? Sin contar con el desprestigio y el descrédito que tiene el propio presidente en funciones, que es el que menos de todo los países de América Latina. Hace poco estuve viendo un reporte en el cual se veía que tenía menos popularidad que presidentes muy impopulares en América Latina, como por ejemplo el mismo caso de Yamatei de Guatemala, ¿no? O sea, tiene como un 11% de aprobación en su gestión. De modo que, evidentemente, Costa Rica entra ahorita en una dinámica que pudiera significar una nueva etapa de superación total del bipartidismo. Los partidos tradicionales, como por ejemplo el caso de Liberación Nacional, Partido de Liberación Nacional, que es uno de los más fuertes, muy probablemente va a estar entrando en la segunda vuelta. Sin embargo, la disputa más descarnada, por lo que se ve hasta ahora en las encuestas,
es entre Linet Saborío y el propio Fabricio Alvarado, que van a buscar un espacio en ese segundo turno, ¿no? Que se debe disputar ya para abril. La otra cosa interesantísima que me parece importante mencionar, Alberto, es que esta elección, siendo también una elección parlamentaria, hay que ver cómo queda la correlación de fuerzas. El Congreso, la Asamblea Legislativa costarricense jugó un papel muy importante hay un descrédito importante también por parte del electorado. Estamos hablando de un electorado que está desmovilizado electoralmente en casi 40%, lo cual obviamente en un contexto como el costarricense es algo llamativo, porque la abstención en Costa Rica, la época cuando gobernaba Laura Chinchilla, una abstención muy moderada, no pasaban los 30, 35, un tercio de la población. Si tú lo comparas con el resto de América Latina, es uno de los registros más bajos. Sin embargo, en Costa Rica, la abstención apunta entre 40 y 42%, es muy llamativo, es algo que ya invita a pensar que bueno, va a haber un voto oculto para la segunda vuelta, puede haber una volatilidad importante entre candidaturas y de verdad cualquier cosa puede ocurrir, de verdad, honestamente, te lo digo. Sí, no, lo que es seguro es que va a haber segunda vuelta. No hay manera que 25 candidatos de uno obtenga el 40% que se requiere para declararlo ganador. O sea, eso Total. va a haber segunda vuelta, ¿no? Y también es bien interesante cómo podemos hablar, bueno, se habla mucho de polarización, ¿no? Y sin duda es un concepto que mete mucho miedo, mucho ruido en las democracias, ¿no? La polarización. Pero también está este fenómeno de la fragmentación política. 25 partidos políticos en un país de, pues no creo que no lleguen ni a 20 millones de personas. O sea, eso, ese es el claro ejemplo de lo que es la fragmentación política, es decir, un conjunto de políticos, de actores políticos que no logran ponerse de acuerdo sobre cuáles son las líneas principales sobre las que debe construirse, reconstruirse, salvarse, mantenerse estable un país. Entonces, sí debería ser un dato preocupante para los mismos costarricenses, más allá de que no saben por quién votar los pobres, ¿no? O sea, hay más o menos un 30 y tantos% de la población que está indecisa y pues tiene toda la razón en estarlo, ¿no? Con más de 25 opciones, porque los legislativos son 36 partidos, ¿no? Sí, So, aparte que hay un dato más curioso aún, que es un congreso chiquitico. ajá, son 57, ¿verdad? 7 es una de las números, o sea, de la cantidad de proporcionalidad legislativa más baja de todo el hemisferio, ¿no? Y aún así, tú ves que hay prácticamente van a haber más partidos que diputados, ¿no? Sí, pues sí, pues sí. Entonces te digo, ahí está raro, habría que decirle a los actores políticos, ticos, oigan, siéntense a dialogar, por Sí, favor, no confundan así a la gente, ¿no? Porque sí, ahí es donde la pluralidad se convierte en un problema. En democracia tenemos que celebrar siempre la pluralidad, pero vamos, pluralidad y consenso, por favor. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es, ya mencionabas el nombre de Fabricio Alvarado, ¿no? Que es uno de los principales candidatos. Ahorita me parece que quedó en tercer lugar en las encuestas. Pero lo que me llama la atención es que es un candidato de derecha, que proviene de las iglesias evangélicas. Y bueno, eh, yo que estoy en México, no sé si tú querías decir, pero tú estás en Estados Unidos. Pero aquí en México todavía no tenemos esa fuerte presencia política de las iglesias, entre otras cosas, porque desde el siglo XIX, iglesia y Estado están separados y los mexicanos tenemos bien clarito que los curas no se tienen que meter en cosas de política, a pero pesar del legado importante que tienen los curas en la independencia de México, ¿no? bueno, eso según a quién le preguntes, según a quién le preguntes, ¿no? Claro, claro. Pero en países como Brasil, las iglesias evangélicas tienen una fuerza política impresionante. Claro. Entonces, más allá de lo del voto oculto y de lo que tú quieras, yo creo que
la gente que vote por este hombre, ¿cómo se llama? Se llama Fabricio Alvarado. Es verdad. Ya hay que empezar a tomar bien en serio ese tipo de votos que están promovidos por iglesias que tienen su derecho a existir y está muy bien que la gente crea en eso, pero que están adquiriendo fuerza política. Yo creo que dentro de unos, para el próximo superciclo electoral, estas fuerzas de derecha evangélicas van a ser muy importantes y van a tener mucho peso. Ahorita quedarán en terceros, en cuartos lugares, a lo mejor no sabemos muy bien hasta dónde tienen influencia en los partidos políticos en Sudamérica, pero de que la Claro. tienen y va Fíjate a que, ser un tema de conversación importante dentro de unos años, los partidos políticos evangélicos. Así que claro, ahí y les fíjate encargo. que es interesante aquí, por ejemplo, ya están, han tenido ya presencia, o sea, por ejemplo, alguna de esa proporción de votantes que no declara abiertamente por quién van a votar, muy probablemente vayan a ir a este partido Nueva República, que representa ciertamente los sectores confesionales evangélicos, como lo que comentas, ¿no? Y que incluso ya perdió las pasadas elecciones por haber planteado la separación de Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta instancia tan representativa y tan importante por decirlo de alguna manera, para el patrimonio Pero americano de los derechos humanos, resolvió a favor del matrimonio homosexual en Costa Rica. Entonces, fue un tema que sí, polarizó aquel voto y que precisamente le dio el mínimo margen de ventaja al actual presidente para ganar aquella elección. Pero es, fíjate cómo es, polarizó en su momento, ¿no? es que eso es a lo que voy. O sea, yo creo que acabas de decir la frase clave. Le dio el mínimo margen de ventaja al que ganó. Porque para algunos círculos, o sea, decir, bueno, no hay que aprobar ciertos derechos progresistas porque van contra los... Para algunos eso nos suena una locura y está mal y pues, Claro, pinche gente, ¿por qué quieren hacer eso? Pero hay un buen de gente, hay un buen de gente en Latinoamérica que sí piensa así, Javier, que claro, sí cree claro. que la gente del mismo sexo no debería casarse, que los homosexuales no deberían adoptar. Entonces yo por eso ahí, yo mira, veo a esas iglesias evangélicas y digo, aguas. Sí, claro, claro. No, no, Demócratas vía web. porque ciertamente ellos tienen además una ascendencia y una penetración cultural muy importante en las zonas más populares, más rurales Sí, de nuestros países. El caso también en los países andinos es algo muy notorio, en sí. Ecuador, Colombia, en Perú. De modo que de alguna manera, pues este es un elemento de modernización trunca o modernización incompleta que tienen nuestros sistemas políticos, donde el Sí, elemento confesional todavía sigue siendo, o sea, esa secularización del poder todavía no termina de ocurrir en ciertos imaginarios. Y eso es ¿no? algo que uno, que digamos, de alguna manera, bueno, uno como analista político lo ve, pues, pero el tema es que muchas veces el discurso y las élites políticas no tienen ni siquiera tampoco la capacidad de empatizar, no en No, términos de acoger su agenda, sino de tratarlos también como personas, ¿no? Sino muchas veces lo que hacen es demonizarlos, se burlan. Muchas veces la izquierda también comete este error en Brasil, por ejemplo, que se burlan, los tratan como gente muy, muy primitiva. Y claro, eso también más bien lo que genera es rechazo, ¿no? Y un rechazo visceral que hace que más bien atente contra su propio electorado, ¿no? En las propias comunidades. Y eso es un elemento que también se ha criticado muchísimo en el caso de estos grupos, en el caso de Brasil, ¿no?